En el altar nupcial, recogí un trozo de papel. No era fácil sacar una fortuna allí. Así que esperé a que regresara el dueño. Mientras mi mejor amiga me regañaba por ser tonta, dijo que quizá lo había dejado caer a propósito. No esperaba que el dueño volviera tan rápido. Y para mi sorpresa, no era otro que Cal. El hijo del hombre más rico de la capital. Al poco tiempo nos enamoramos perdidamente. Cal era perfecto y guapo en todos los sentidos. Virtuoso. Y rico. Mi mejor amiga. Celosa de la vida que llevaba. Me acusó de robar el papel. Cuando la llamé para pedirle ayuda, incluso le contó rumores a Cal. Su abrumadora posesividad provocó que me mataran. Esta vez, recogió el papel rápidamente. Y tuvo la buena fortuna con la que siempre había soñado. Din. El sonido de una campana en el templo me devolvió bruscamente a la realidad. Una ficha roja de la fortuna apareció en mi mano. Y lo tiré sin pensarlo. Pero Serafina estaba cerca. Se agachó rápidamente para recogerlo y me empujó con fuerza. Gritó, ¿a quién se le ha caído la fortuna? La escena se desarrolló de forma muy similar a la vida anterior. Pero con un giro inesperado esta vez. Fue Serafina quien recogió el papel. Yo no. Se burló de mi intento de ayudarla. Sin molestarse en esperar a que llegara el dueño. Y me marché. Al final, intenté hacer una buena acción. Pero todo resultó en un desenlace extremadamente trágico. Serafina miró a su alrededor. Claramente fingiendo ansias de encontrar al dueño del papel. ¿Dónde está Cal? ¿Dónde está? De repente. Oí una voz de otro tiempo y espacio. Eran los pensamientos de Serafina. Ella también había renacido. En ese momento. Una suave voz masculina sonó detrás de nosotros. Esto es mío. Era Cal. Aunque sabía que había renacido, oír su voz me invadió una oleada de miedo. Me encogí tras Serafina. Serafina intenta pasar desapercibida. Sin embargo, parecía impasible. Dio un paso adelante con entusiasmo. ¿Es esta una carta de la fortuna para el amor? No la pierdas. O tal vez no encuentres esposa. Su tono era juguetón y lleno de energía juvenil. No hace falta. Cal respondió con una sonrisa tranquila. Su actitud era a la vez gentil y refinada. Creo que ya me ha encontrado. Cal era guapo. Con un toque de bondad en la mirada. Por no mencionar. Su familia era adinerada y cada gesto suyo rebosaba calidad. Serafina quedó prendada de él al instante. Me miró con aire de suficiencia. Por fin me mira. Mis días buenos están a punto de comenzar. Veo a Cal contemplando a Serafina con adoración. Mi corazón no se tranquilizó. Era la misma expresión que había tenido antes. La que me había engañado y me había hecho enamorarme por completo de él. En mi vida pasada, Serafina siempre había envidiado a mi novio perfecto. Me consideraba afortunada por haber encontrado ese desliz. Aún así, se dio la vuelta y me acusó falsamente de robarlo. Solo para luego fingir que lo había encontrado ella misma. En aquel entonces, Cal no le había creído. Quizás no le importó nada el desliz, solo le importaba yo. Me seguía todos los días. Su mirada nunca me guiaba. Como si quisiera atraerme hacia su ser. En mi vida anterior, intenté escapar de su mirada vigilante. Solo para que Serafina me traicionara. Inventando mentiras de que me había fugado con otro hombre. Al final, Cal me encontró y... en su furia, me mató. Ahora, me interesaba la fortuna amorosa perfecta que Serafina anhelaba. Déjala tenerlo. No lo necesitaba. Pero el rencor entre nosotros. Yo, Leora. Nunca lo olvidaría. Pagarían por sus actos. Cal. Quería agradecerle a Serafina su pequeño favor. La invitó a tomar un café. Por supuesto. Estaba emocionada. Sin embargo, me miró con incomodidad. Pero mi amiga sigue aquí.
Hagámoslo otra vez. Intercambiaremos información de contacto y organizaremos algo para más tarde. Serafina se hacía la difícil. Esperaba que Cal se interesara más en ella. Cal me miró. Había querido solo mirarme. Pero de repente. Su mirada se clavó en mí. Esta amiga tuya. ¿Por qué me resulta tan familiar? Sus palabras casi me hicieron entrar en pánico. El profundo dolor que había sentido antes regresó como si aún estuviera fresco. No solo me sobresalté. Incluso el corazón de Serafina pareció dar un vuelco. Bajé la cabeza. Tengo una cara común. Debo parecerme a otra persona. En realidad. Acabo de recordar que tengo algo en casa. Serafina. Me voy ya. Al verme encogerme así, Cal perdió rápidamente el interés en mí y volvió su atención a Serafina. Cuando finalmente los vi desaparecer de mi vista, respiré aliviado. Más tarde esa noche. Serafina estaba parada frente a mi puerta. Llamando tímidamente, Leora. Voy a empezar a salir con alguien. Me quedé atónito. ¿Tan rápido? Observó mi expresión con atención. Sí. Yo también creo que es rápido. Pero Cal dice que soy su destino. Estamos destinados a estar juntos. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Fingí ignorancia. Seguí su ejemplo. Es de la familia Cal. La familia más rica de la ciudad. Voy a ser una mujer rica. Al ver su expresión de felicidad, no pude evitar murmurar en voz baja, ojalá vivas para verlo. Desde entonces, la madre de Serafina solía pasar por mi casa para presumir. Me menospreciaba. Leora. Encuentra un hombre decente y cásate con él. No todos tienen tanta suerte como mi Serafina. ¿Quién encontró un novio tan guapo, amable y de buena cuna? Solo sonreí y no dije nada. La situación ya había cambiado. Y cuando Serafina se dio cuenta, algo andaba mal. No habría salida. Era igual que yo en aquel entonces. Cuando intenté romper con Cal. Todos decían que era una desagradecida. Una malcriada. Y que no sabía lo bien que me iba. Cal nunca respondió a mis acusaciones descabelladas. Simplemente sonrió y nunca me contradijo delante de nadie. Haciéndome parecer aún más irrazonable. A Serafina le encantaba hablarme de su relación con Cal. Incluso compartía detalles como cuando se besaron. Observaba cada una de mis reacciones. Se decía a sí misma, en la última vida estuviste con Cal. Esta vez. Te lo robé. Qué lástima que no sepas que el novio que tanto te quería puede quererme igual. Fantaseaba con el cliché de dos mujeres peleándose por un hombre. Y como ella había ganado. Yo no quería pelear con ella por él. De hecho, lo habría entregado con gusto. Leora. Mira. Cal me compró todas estas cosas. Le dije que no las quería. Pero él insistió en enviarlos. ¡Qué fastidio! Serafina murmuró qué fastidio en voz baja. Pero en realidad, estaba prácticamente rebosante de alegría. Estas cosas deben ser caras. ¿Verdad? Nunca había visto nada igual. Dije fingiendo envidia. Los regalos de Cal carecían de originalidad, no los pensó. Por eso todo lo que regalaba era tan predecible. En cuanto lo mencioné. Serafina recuperó su petulancia. Todas son de marca. Carísimas. Ni siquiera sé por qué alguien compraría algo así. Fingió inocencia y se giró para preguntarme, ¿por qué no eliges algo para ti? Negué con la cabeza inmediatamente. Estoy asqueado por todo lo que Cal me dio. Cosas tan bonitas serían un desperdicio. No sé nada de ellas. Serafina rápidamente recogió todo. No había planeado darme nada. Solo para presumir. Si buscas novio, deberías aspirar a alguien como él. Gentil. Generoso. Y me ama lo suficiente. Ni siquiera Serafina esperaba que todo saliera tan bien. Resultó que el papel firmado tenía algún tipo de magia.
hizo que Cal se enamorara de cualquiera que lo encontrara. En mi mente. La oí maldiciéndome. Cal estaba tan obsesionado contigo en la vida anterior. Ahora tendrás que vernos ser felices. Perra. 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 No pude evitar burlarme. Serafina no soportaba ver a nadie mejor que ella. Tienes razón. Te lo diré cuando encuentre novio. Eso me dio una idea. A Cal le gustaba la gente limpia. Así que una vez tuve novio. Nunca volvería a mirarme. Insinué que el desdén brilló en los ojos de Serafina. Y pensó para sí misma. ¿Qué clase de escoria podrías encontrar? Sin Cal, no eres nada. Al día siguiente encontré a Serafina y le conté que tenía una relación. Era con Elías. El hombre que siempre había permanecido en un discreto segundo plano en mi vida pasada. Era común y corriente. Sencillo, pero tenía la vitalidad de la vida. Serafina se echó a reír al oír esto. Leora, no soportarías verme salir con alguien. Así que te conformaste con cualquiera. Es un trabajador mediocre. ¿Cuánto puede ganar al mes? Cuando hablé con Cal. Le conseguiré trabajo a tu novio en su empresa. Al menos ganará más dinero. Y trabajar para una de las 500 mejores empresas suena bien, ¿verdad? Cásate pronto. Y entonces podrán tener un hijo pobre juntos. Ella se burló de él. Pero en el fondo. Esperaba que termináramos juntos. Por cierto, Leora. Cal me llevará mañana a conocer a sus padres. ¿Qué me pongo? La atención de Serafina volvió rápidamente a Cal. Sus ojos brillaban de emoción al pensar que la felicidad estaba al alcance de la mano. Solo se conocían desde hacía 5 días. Y sin embargo ella estaba conociendo a sus padres. Durante esos días, Cal la llevaba en coches de lujo. Cada vez que regresaba, llevaba las manos llenas de bolsos de diseñador. Irradiando una imagen de grandeza, la madre de Serafina venía a mi casa con más frecuencia. Haciendo gala de su petulancia como un pavor real. Y era casi risible. Leora, no sabes cuánto me quiere su madre. Serafina extendió las manos. Mostró con orgullo un brazalete de jade finamente elaborado. Dice que soy la nuera que les envió la casamentera. Es el destino. Ya prácticamente le está rogando a Cal que se case conmigo. Sonrió tan ampliamente que su cara pareció partirse en dos. Había ocurrido algo similar en mi vida pasada. Pero yo había sido más reservado. Pensaba que las cosas iban demasiado rápido. Así que no había aceptado. Curiosamente pregunté. ¿Están los padres de Cal en casa? Sí. Su padre no se parece en nada a su personaje serio de la televisión. Es tan amable y gentil. ¿Ves esta pulsera? Es de jade de alta calidad. Vale al menos cientos de miles. Le eché un vistazo a la pulsera para ver si era auténtica. Fácilmente podría valer millones. Nunca había conocido a los padres de Cal en su vida pasada. Pero ahora parecía que debían estar al tanto de los problemas de salud mental de su hijo. De lo contrario, ¿cómo podría una familia tan rica y prestigiosa dejar entrar en su casa a una chica a la que solo conocía desde hacía 5 días? ¿Y darle un regalo tan caro? Una vez que me case con él. Voy a despedir a la criada. Es vieja e ignorante. Y tiene el descaro de decirme qué hacer. No está segura de que se crea dueña del lugar después de trabajar aquí tanto tiempo. Solo es una criada. Y una vez que me case con Cal, le daré una lección sobre las diferencias de clase. Serafina echó la cabeza hacia atrás. Sus ojos se llenaron de desprecio. Me quedé allí, golpeando a Fofelba y Soser. Observando fríamente. Ella no tenía ni idea de que eso sucediera en las familias adineradas. Las criadas que dirigían el trabajo durante 4 años no podían ser reemplazadas así como así. Cuanto más tiempo permanecieran, más valiosa sería su posición en la casa. Todo lo demás en su casa es genial. Pero la decoración es un poco anticuada.
Todo es de madera maciza, un estilo antiguo. Pero Cal dice que no viviremos allí después de casarnos. Tiene un piso grande en el centro. Y lo reformará a mi gusto. Serafina no paraba de hablar de sus planes para el futuro. Ya actuaba como si estuviera casada con él. No dije nada y solo mantuve la mirada fija en su bolso. Cal no iba a permitir que su premio se perdiera de vista. Conocía muy bien su posesividad. El bolso de Serafina. Sus zapatos. E incluso el collar con forma de Deb que le había regalado. Todo podría estar ocultando rastreadores. Una vez que la vio. La única salida sería la muerte. Escapar sería imposible. Pero ella nunca se casaría con un miembro de la familia Cal. Porque en mi vida pasada había escuchado a Cal hablando por teléfono con sus padres mientras yo huía. Resultó que la razón por la que no se habían casado conmigo durante todos estos años no era que no fuera el momento adecuado, sino que era porque si se casaban conmigo, yo moría. Traería mala suerte y dejaría a su hijo con la mala reputación de viuda. No lo creían necesario. Después de todo, eran ricos. Y Cal podía salir con quien quisiera. Si ella moría, sería solo su destino. Y nada más. Serafina podía sentir mi silencio. Y ella sonrió con sorna ante mi estupidez. Pensando que solo estaba celosa. Vamos. Ve. Serafina me insistió por teléfono. Insistía en que asistiera a una reunión con los amigos de Cal. Sabía exactamente por qué hacía esto. Era porque no soportaba que hubiera rechazado sus invitaciones anteriores. Y estaba ansiosa porque presenciara su felicidad. Pero por fin había escapado. Y no iba a exponerme al peligro tan fácilmente. Leora. Si no vienes, me enojaré. Serafina fingió un tono de regaño. Le pedí a Cal que te recogiera. Ya casi baja. Baja rápido. Al oír esto me incorporé de inmediato en la cama y corrí a la ventana para mirar hacia abajo. Efectivamente. Se acercaba un desmayado negro. No pude evitar estallar. Serafina. ¿Qué haces? Cal es tu novio. Y yo ya tengo novio. Serafina no parecía molesta en absoluto. Oh, vamos. Él te recogerá pase lo que pase. No importa si es para ti o para alguien más. Él es obediente. Su voz de repente se volvió extraña. Con suaves jadeos llegando al teléfono. Antes de que pudiera decir otra palabra, me colgó. Me quedé allí en shock. ¿Cómo se atreve? Si no me equivoco. Debería estar en la reunión de la Hermandad de Cal ahora mismo. Rodeada de su gente. ¿Cómo se atreve a ser tan abierta? Con otra persona. Seguro que está deseando precipitar su propia muerte. Para evitar que Cal se encariñe demasiado conmigo. Rápidamente me puse una chaqueta vaquera. Me dejé la cara al descubierto sin maquillaje. Y bajé. Estaba solo en el coche. Aún así, decidí sentarme en el asiento trasero. Por el retrovisor. Me miró y me saludó. Simplemente asentí. Luego metí la cabeza en el teléfono como si fuera un conductor normal. Pero aunque estaba sentada lejos de él, mis manos temblaban ligeramente. Y aún podía oler el tenue olor a sangre que flotaba en el aire. Efectivamente. El viaje fue silencioso la mayor parte del trayecto. Justo cuando creía que llegaría en paz. Cal finalmente habló. Leora. No sé por qué. Pero desde el momento en que te vi, me resultaste tan familiar. Como si nos hubiéramos conocido antes. Levanté la vista estupefacta y lo miré fijamente por el retrovisor. Un sudor frío me cubrió la frente al instante. Me obligué a mantener la calma. No creo que nos conozcamos. Probablemente sea porque soy amiga de Serafina. Por eso me resultas familiar. Su expresión se alteraba ligeramente al oír el nombre de Serafina. Quizás sea eso, murmuró. En ese momento mi teléfono vibró. Y vi un mensaje de Elías. Su llamada llegó demasiado pronto. Y contesté.
Terminé hablando por teléfono con Elías hasta que llegamos a destino. Colgué a regañadientes. Cal no tuvo otra oportunidad de charlar conmigo. Llegamos a un cadé lujosamente decorado. Uno de sus ricos activos de segunda generación. Han reservado una gran sala privada. Las luces intermitentes son casi cegadoras. Serapina estaba un poco borracha. Derrumbada en un rincón del sofá. Completamente sola. Su ropa estaba desaliñada. Un olor dulzón y nauseabundo flotaba en el aire a su alrededor. Cal se acercó a ella. Le acariciaba la cara con suavidad. La llamaba suavemente. Serapina tardó un poco en reaccionar. Cuando lo hizo, miró a Cal con expresión aturdida y se abalanzó a besarlo. Las manos de Serapina estaban inquietas. Deslizándose hacia la parte inferior del cuerpo de Cal, ignorando por completo que aún había gente a su alrededor. La expresión de Cal cambió. Y la apartó bruscamente. Se puso de pie, retrocediendo para evitar sus insinuaciones. Volviéndose hacia mí, dijo, Leora. Serapina ha bebido demasiado. ¿Podrías llevarla a su habitación? Observé con claridad cómo se desarrollaba toda la escena. Si Serapina estaba realmente borracha o no. Creo que lo sabía mejor que él. Al oír el tono ligeramente enojado de Cal, Serapina finalmente despertó. Cal, has vuelto. Te extrañé mucho. Se abalanzó sobre él. Lo agarró del brazo con fuerza, como si temiera que desapareciera. Cuando se giró me vio. Su rostro se iluminó de sorpresa. Leora. ¿Estás aquí? Se acercó a mí. No quedaba rastro de su estupor ebrio. Me arrastró entre la multitud y empezó a presentarme a todos con gran entusiasmo. Al mirar las caras conocidas, sentí un escalofrío gélido. Los reconocí a todos. Y ninguno de ellos era buena gente. Fue entonces cuando debí darme cuenta de que algo andaba mal con Cal. Hay un viejo dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Estos hijos ricos de segunda generación no eran más que escoria, sin principios. Sin moral. ¿Y si Cal estuviera cerca de ellos? ¿En qué lo convertía eso? Cal estaba sentado en las sombras. Solo se veía su barbilla afilada. Su expresión era indescifrable. Sabía que los días buenos de Serapina estaban contados. Porque a Cal le gustaban las chicas limpias. Me obligué a seguirles la corriente a estas mocosas ricas. Incluso les permití tomarse algunas libertades conmigo. Lo toleraba todo. Viendo que me llevaba tan bien con ellos. Serapina levantó la barbilla con aire de suficiencia. Hablando con tono cortante, te dije que salieras. Pero te negaste. Ahora te diviertes. ¿Verdad, digo? Rompe con ese pobre novio tuyo. Cualquiera de estos tipos es mejor que él. Sus palabras fueron desconsideradas. Y sus comentarios no solo me avergonzaron, sino que también hicieron quedar mal a los hijos ricos de la segunda generación, como se les comparó con mi pobre exnovio. Es más, parecía que me había traído aquí para ligar con ricos. Novios crédulos. El ambiente, una vez lleno de risas y diversión, se quedó en silencio mientras todos miraban a Serapina. Se dio cuenta de su error demasiado tarde. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Rápidamente intentó salvar la situación. ¡Ay, ay! Si no supiera que nunca has visto el mundo, no se me habría ocurrido traerte aquí. Sus palabras solo cavaron un hoyo más profundo. Los hijos de la segunda generación no eran tontos. Y nadie salió en su defensa. Permanecieron en silencio. Viéndola tambalearse. Haciéndola sentir cada vez más avergonzada. La estaban haciendo sufrir a propósito. Desesperada. Serapina agarró el brazo de un hombre con el que claramente tenía algo. Jax. ¿Qué opinas? Jax. El rico de segunda generación. Simplemente sonrió sin decir palabra. Cal se levantó de la esquina. Dio un paso al frente y rodeó con el brazo el hombro de Serapina. Que lo pasen bien. Esta vez, la culpa es mía.
Ver a Cal intervenir para apoyar a Serapina. Los demás volvieron a charlar y reír. Como si el incómodo incidente nunca hubiera ocurrido. Escuché a Serapina maldiciéndome mentalmente. Maldita sea. Si no fuera por esa zorra de Leora, no habría hecho el ridículo. Sus palabras no me molestaron. Que me maldijera todo lo que quisiera. No le quedarían muchas oportunidades. Y no me quitaría el sueño. Serapina una vez quiso que la viera nadar sin esfuerzo en el mundo de Cal. Envidiaba su glamurosa vida. Pero ¿quién iba a pensar que la vería hacer el ridículo? Después Serapina mantuvo un perfil mucho más bajo. Ya no presumía de sus relaciones con los amigos de Cal. Cal la trataba igual que siempre. O incluso mejor. Le llegaban joyas de diseño a casa todos los días. Y la madre de Serapina sonreía de orgullo. Los vecinos la envidiaban por haber conseguido un yerno tan bueno. Algunos incluso le pidieron a Serapina que les presentara a un hombre rico de segunda generación. La madre de Serapina levantó la barbilla con orgullo. No lo entiendes. Mi hija y mi yerno no se conocieron por casualidad. Fue el destino. Atado por el hilo rojo del destino. Nuestra Serapina es la estrella de la suerte de su familia. De lo contrario, ¿estarían tan ansiosos? Pero sigo dudando. ¿Debería dejar que mi hija se case con su familia? Menuda fanfarronería. Lo habría puesto todo patas arriba. Y todos veían lo cariñosa que había sido Cal. Así que, por supuesto, la adulaban. Cal llevaba a Serapina al extranjero cada pocos días. Cada viaje duraba una semana. A veces un mes. Y su madre nunca se preocupaba. Serapina dijo que había estado de muy mal humor por el calor. Y Cal no soportaba verla triste. Así que se la llevó para que se relajara. Cal estaba a punto de hacer su jugada. Seguí con mis días. Trabajando como siempre y llamando a Elías de vez en cuando. Elías era un buen hombre, constante. Sencillo. Trabajador. No fumaba ni bebía. Me encantaba jugar. Y era racional. Nunca gastaba dinero en compras dentro del juego. La vida era ordenada. Y me gustaba ese ritmo tranquilo. Pero no podía relajarme, aún quedaba trabajo por terminar. Esos dos se merecían lo que les esperaba. Y hasta que lo consiguieron. Nada había terminado. Reuní información discretamente sobre los padres de Cal y contraté a un investigador profesional para desentrañar sus secretos. Las historias de las personas supuestamente exitosas rara vez sobreviven. Me jodió. Reuní todas las pruebas y esperé el momento oportuno para atacar. Les haría pagar todo lo que nos habían quitado. Cuando volví a ver a Serafina, su rostro se oscureció y parecía demacrado. Pero estaba de muy buen humor. Bajó las escaleras cargada de bolsas de compras como una estrella de cine. Con gafas de sol. Ignorando a cualquiera que le hablara mientras se iba a casa. Caramba. Serafina es otra cosa, se propuso una vida de lujo. Los viejos vecinos arrullaban. En aquella época. Las puertas del templo de las parejas parecían estar desgastadas por la gente que hacía fila día y noche rezando por parejas. Hombres y mujeres. Innumerables. Serafina me conoció en un caf y no paraba de hablar de lo maravillosa que había sido Cal con ella últimamente. Qué dichosa se sentía. Sabía que antes de que Cal mostrara su verdadero rostro, había interpretado el papel perfecto. Un novio casi perfecto. Pero nadie es tan perfecto. La perfección que se adapta a todos los deseos es en sí misma una señal de alerta. Aún así. Serafina. Enamorada. No se dio cuenta, igual que yo. Sonreí cuando me contó qué país habían visitado. Qué paisajes habían visto. A quién habían conocido. Qué protectora era Cal. Al no ver envidia en mi cara, se aburrió y poco a poco se quedó callada. ¡Qué paleto! Nunca saldrás de esta ciudad. Y mucho menos viajarás al extranjero. Ni siquiera te imaginas cómo es estar en el extranjero. Ella se burló.
Últimamente Cal claramente había estado preparando su siguiente paso, llevaba días sin sacar a Serafina. Para evitar la tormenta que se avecinaba y facilitar mi plan, solicité un viaje de negocios al sur. Por suerte mi empresa tenía sucursales en todo el país. El proyecto que supervisaba necesitaba trasladarse al centro de negocios. Así que me ofrecí para ir al sur. El siguiente paso de Cal fue aislar a Serafina de sus amigos y familiares para poder llevársela a Motile durante un año o más sin que nadie se diera cuenta. Luego alegar que había muerto en el extranjero por alguna enfermedad y pagar una indemnización ostentosa. Esa suma sería una miseria para ellos, pero una fortuna para la gente común. Y puliría la reputación de Cal, pues es magnánimo al compensar a la familia de su novia. De esta manera, no dejaría rastro de mala conducta. Ni siquiera el asesinato dejaría huella. En mi vida anterior, mi amistad con Serafina se desmoronó, todo lo que decía le parecía fanfarronería. Y poco a poco dejamos de hablar. Por eso, cuando Cal llegó a esta etapa, no me consideró una amenaza. Después de escapar del pasillo e intentar contactarla. Pero aún así terminó muerta por su culpa. Efectivamente. A los pocos días, Serafina empezó a llamarme y a enviarme mensajes de texto quejándose frenéticamente de su madre. Quejándose de su padre. De sus parientes presumidos. Incluso del perro del vecino que le amargaba la vida. Al principio fingí estar ocupado con el trabajo y respondía cada 2 días. ¿En serio? Luego pasó a ser una vez a la semana. Ni hablar. Al final dejé de responder. Respondí llamadas con ocupado en el trabajo. Hablamos luego. Y le cortó cualquier oportunidad de hablar. Poco a poco dejó de acercarse. La purga que Cal hizo del círculo social de Serafina me había pasado por alto, si es que también me habían delimitado. Las cosas habrían sido mucho más difíciles después. Un día llamé a mi madre y le pregunté por Serafina. Por la línea se oía el desdén de mi madre, salió corriendo. Por supuesto. Se llevó todo lo de valor de la casa. Su madre, gritándole en la puerta, le dijo que era mejor criar a un punto que a ella. Mi madre me había gritado lo mismo cuando huí en mi última vida. Pero Serafina había ido aún más lejos. ¿Cuánto tiempo hacía que se fue?, pregunté. Ya hace una semana. ¿Por qué preguntas? Si intentas algo así, te rompo las piernas. Mi madre estalló. Esta vez el ritmo se había acelerado una semana. En mi vida pasada, Cal solo empezó a cortar lazos después de 2 años. Ahora, en menos de un año, ya había traído a Serafina a la isla. Inmediatamente cancelé mi viaje de negocios, alegando que estaba embarazada y que necesitaba regresar para preparar la boda. De vuelta a casa. Por fin recibí un mensaje de Serafina. Leora. Adivina dónde estoy. Estoy en una isla que nos pertenece a mí y a Cal. Esta ha sido la época más feliz de mi vida. Y sé que seré feliz para siempre. Por fin siento la felicidad que una vez tuviste, pero ahora es mía. Leyendo sus palabras, sentí una emoción que apenas podía contener. Este sería el fin. Mi venganza finalmente se estaba cumpliendo. Serafina. Lo que quisieras. Te lo daría todo. ¿En qué otro lugar del mundo encontrarías un amigo como yo? En mi última vida, en esa isla y con Cal, pensé que renacería allí. Que me esperaba una nueva vida. ¿Quién iba a decir que la pesadilla apenas comenzaba? La isla estaba llena de extranjeros que hablaban idiomas que no reconocía. Solo me permitían seguir a Cal. Un día conocí a un joven que nos llevaba leche a casa todos los días. Tenía solo 18 años, era joven y alegre, aunque no hablábamos el mismo idioma. Sus gestos y expresiones eran amigables. Quería comunicarme con alguien. Desde que me mudé allí, Cal se había encerrado en su estudio y no me dejaba salir ni hablar conmigo. Así que aproveché los breves momentos con el joven lechero para aprender unas palabras sencillas. Estaba encantado y corrí a compartir mi pequeño triunfo con Cal. Pero su rostro cambió de repente. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó? No entendí. Y susurré. Fue solo.
Antes de que pudiera terminar la frase, Cal me levantó sin previo aviso, ignorando mi frenético forcejeo. Y me llevó directo a un sótano oculto dentro de la casa. Todo este tiempo viviendo aquí. Ni siquiera sabía que había un sótano. El terror me invadió al instante. Desde ese día, durante un año entero, no volví a salir de allí. Cal era un demonio. Nunca me había tocado. Dijo que quería guardarlo hasta que nos casáramos. Ahora me di cuenta de que no era una restricción, sino una enfermedad. Un trastorno que lo incapacitaba para la intimidad en el sentido normal. Así que, en cambio, desató toda su perversidad. Un impulso sádico me acompañó. Ese año fue peor que la muerte. Todas las noches. Recé para que el sol no volviera a salir. Su humor cambiaba drásticamente. Un instante. Me abrazaba con ternura. Me aplicaba medicina en la herida con manos temblorosas. El siguiente. Metería los dedos en esas mismas heridas. Las desgarraría solo para verme sangrar. Estaba loco, un demente. De principio a fin. Al final logré escapar mientras él estaba distraído con una llamada a su madre. Arrastrándome de rodillas, poco a poco logré salir de aquel sótano. Por algún milagro. No creía que pudiera escaparme. Mi teléfono seguía arriba intacto, y justo al lado había un cargador. Lo encendí. Pero al revisar mi lista de contactos medio vacía, me quedé en blanco. ¿A quién podía llamar? Su familia tenía mucha influencia. Si llamaba a la policía, probablemente me trasladarían incluso antes de que los agentes confirmaran mi ubicación. Además, ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Cómo podría alguien encontrarme? Un año de tormento había hecho trizas mi memoria. Entonces recordé de repente que le había dicho a Serafina antes de venir. Ella sabría dónde estaba. Temblando, me escondí debajo de una mesa y marqué su número. Para mi alivio, contestó enseguida. Serafina. Ayúdame. Cal me va a matar. Estoy en el pasillo y ya te lo conté. Por favor, ven a buscarme. No aguanto más. Por favor. Hubo una pausa al otro lado. Y llegó su voz. Tranquila y con un ligero toque de curiosidad. ¿Sigues en esa isla? Sí. No puedo escaparme. Sigo en la villa. ¿Dónde exactamente? ¿Puedes contarme los detalles? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué necesitaba saber exactamente dónde estaba? ¿Acaso creía que me quedaría aquí sentado esperando a que viniera? En ese momento solté un suspiro. Una suave voz masculina sonó detrás de mí. Leora. ¿Qué haces ahí agachada? Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Giré la cabeza lentamente. Cal estaba allí de pie. Con el teléfono en una mano. Un látigo rojo en el otro. Sus expresiones eran suaves y casi cariñosas. Desde su teléfono. Todavía podía oír la voz de Serafina. Cal, Leora me acaba de llamar. Dijo que quería irse a casa. Probablemente no esté sola, ¿verdad? Quizás conoció a alguien en el pasillo y la convenció de escapar. Eso no es verdad. No es verdad. Grité. El pánico me subía por la garganta. La expresión de Cal cambió una vez. 2 veces y luego se congeló en esa máscara de rabia tan familiar. El látigo crujió el aire antes de que pudiera moverme. Me golpeó el ojo izquierdo. Luego el brazo. Mi cuello. Mis piernas. Lo había perdido. Completamente. Me quedé en el suelo. Mi cuerpo entumecido. El frío se disipaba mientras el dolor ardiente me consumía. Del teléfono aún conectado llegó la voz falsa de Serafina. Una voz suave. Intentando calmarlo. El odio ardía en mi interior. Más profundo que el dolor. Si hay otra vida. Juré en silencio con rumbo firme. Les haré pagar por cada gota de sangre. Cuando recuperé la consciencia, me di cuenta de que me había perdido otra vez,
reviviendo ese último e interminable año de mi vida pasada. Me preguntaba cuánto duraría Serafina esta vez. 3 meses después, recibí una llamada suya. Estaba en mi escritorio. Emocionado como un tronco. Cuando contesté. Leora. Ayúdame. Por favor. Cal está loco. Me va a matar. Me duele mucho, por favor, sálvame. Me recosté cómodamente. Mi voz era tranquila. Ah, sí. ¿De verdad? ¿Cómo es posible? ¿No es Cal el novio perfecto? ¿El que te da todo lo que siempre has deseado? Vivirás feliz por siempre jamás. El énfasis burlón la hizo jadear con tristeza. Luego se quebró. Comprendió lo que quería decir. Leora. Lo sabías, ¿verdad? Lo supiste desde el principio. Perra, perra, perra. No pude evitar reírme. Fuerte y desenfrenadamente. Mientras mis compañeros me miraban confundidos, dije, déjame adivinar. Sigues riéndote. Estás escondido debajo de una mesa ahora mismo. ¿Verdad? Igual que yo. Mi risa resonó por toda la oficina. Y Serafina solo pudo gritar perra una y otra vez al otro lado de la línea. Cuando mi risa se calmó, dije con frialdad. Deberías agradecerme, Serafina. Ni siquiera he llamado a Cal todavía. A juzgar por el momento de su llamada, ella sufría mucho más que yo. Solo habían pasado 3 meses. Y ella ya se estaba desmoronando. Por teléfono, oí a Cal llamarla. Seguido del sonido de sus sollozos frenéticos y súplicas. No moriría hoy, pero la muerte sería más benigna. Mi deseo era simple. Quería que Serafina se volviera completamente loca. Y que luego se llevara a Cal con ella. Gente como ellos no merecía vivir. Pasó medio mes. Y seguía sin noticias ni anuncio de fallecimiento. Ni llamada. Nada. Pero me encontré con alguien conocido. El amigo rico de segunda generación de Haxcal, el que tuvo una aventura con Serafina. ¿Ya ha vuelto Serafina?, preguntó con una sonrisa pícara. Me sorprendió que me hablara. Hace mucho que no me comunico con ella. ¿En serio? Cal tiene gustos un poco retorcidos. Dijo con una sonrisa burlona. ¿A qué te refieres?, pregunté. Frunciendo el ceño. Se rió entre dientes con sarcasmo. Me dijo que sedujera a su novia. ¿Quién iba a pensar que Serafina era tan fácil de coger? Apenas reaccionó. Mi mente dio vueltas. Cal, ¿lo hizo a propósito? Recordé lo demasiado amigables que habían sido sus amigos conmigo en mi vida pasada. Pero lo ignoré. Los trataba como a mis propios amigos. Solo al repartidor de leche en el pasillo y no tenía ninguna conexión con Cal, al menos. Eso creía. Sentí un escalofrío en la espalda. Cal era aterrador. Según el informe del detective, padecía trastorno de personalidad múltiple y TOC. Manía. Y paranoia. Prácticamente un cóctel de locura andante. Ahora entendí por qué hizo lo que hizo. Una de sus personalidades le permitía actuar como un hombre normal, racional y contenido. Atado por códigos morales y normas sociales. Pero el otro, oscuro. Desenfrenado, era el que buscaba venganza por cualquier afrenta imaginable. Hizo que me sedujeran. Porque solo si lo traicionaba podría justificar su crueldad. Lo era. En todo el sentido de la palabra. Un monstruo. Anillo. Timbre. El repentino sonido del teléfono me sobresaltó. Lo que lo empeoró fue el identificador de llamadas, el número de Cal. ¿Por qué me llamaba? Tras un breve momento de vacilación, contesté el teléfono. Se oyó la voz de Cal. Cálida y gentil. Como la primera vez que nos conocimos. Leora. Soy Cal, ¿aún recuerdas mi número? ¿Qué quieres?, pregunté con voz cautelosa. ¿Por qué no fuiste tú quien recogió el papel firmado? Fuiste tú en la vida anterior. Él había vuelto. Bueno. No importa.
Ya que el destino nos dio otra oportunidad de encontrarnos, debe significar que nuestra conexión no ha terminado. Lamento lo que pasó la última vez, cuando accidentalmente le costé la vida. Su disculpa casual me dio escalofríos. ¿Cómo pudo tratar una vida así? ¿Como si una sola disculpa pudiera borrarla? Me obligué a respirar más despacio. Intenté relajarme. ¿De qué hablas? No entiendo. No pasa nada. No te preocupes. Terminaré lo que estoy haciendo. Y luego iré a buscarte. La voz de Cal era alegre. No puedo contactar con Serapina. ¿Podrías dejarme hablar con ella? Ni siquiera pregunté si estaba con él. Porque sabía que sí. Por favor. La extraño mucho. Claro que sí. Cal no dudó y le pasó el teléfono a Serapina. Hablé por teléfono. Serapina. ¿Oíste lo que dijo Cal? Viene a buscarme. Al fin y al cabo me quiere más. La felicidad que me robó me será devuelta. ¿Estás contento con eso? Siempre serás solo un paso hacia mi felicidad. Un espectador que nunca tendrá derecho a la suya. Te dejará y vendrá conmigo. Nos casaremos en una villa que vale cientos de millones. Rodeados de un sinfín de ropa de diseñador. Joyas. Y bolsos. ¿Y tú? Te pudrirás en un sótano. Nunca vi la luz del día. Podía oír las respiraciones entrecortadas y los gruñidos furiosos del otro lado de la línea. Y supe que estaba a punto de triunfar. Serapina nunca me dejaba ser feliz. De repente Cal le quitó el teléfono a Serapina. Y dijo alegremente. Leora. Espérame. ¿Quieres quererlo? La frase se cortó abruptamente. Seguido del sonido del teléfono al caer al suelo. Un golpe sordo. Ya podía imaginarme lo que pasó mientras Cal se daba la vuelta para hablarme. Serapina. Sin dudarlo. Agarró el objeto afilado más cercano y se lo clavó en el pecho. Cal no lo vio venir. El objeto lácteo que la enviaría a la muerte terminó traspasándole el corazón. Todo finalmente estaba llegando a su fin. Cal estaba muerto. Y Serapina no se iría de esa isla. Después de todo, el lugar estaba lleno de gente de Cal. En cuanto salió de la villa, la descubrirían. Y la familia de Cal se enteraría de su muerte al instante. ¿Cómo podían dejar libre al asesino de su hijo? El sonido de la hoja clavándose en su pecho y al ser retirada. Resonando repetidamente en el teléfono. Me dibujó una sonrisa de satisfacción. ¿Dije algo? Solo imaginaba un futuro feliz con Cal. 3 días después, denuncié la desaparición de mi amigo en la isla. La policía de la isla fue a investigar y se quedó atónita con lo que encontró. La noticia se dio a conocer ese mismo día. Se descubrió el cuerpo de una mujer, cubierto de innumerables heridas. Ninguna parte de ella ilesa. Pero por la sangre derramada en el suelo, sospecharon que había otro cuerpo cerca. Tras reunir pruebas, encontraron un dedo masculino amputado en una esquina. El muñón no mostraba señales de vida, claramente había sido amputado póstumamente. También desnerfearon a docenas de esqueletos femeninos en el jardín trasero de la villa. La noticia causó un gran revuelo, sobre todo después de que se publicaran las fotos de Serafina. La familia de Cal. Demasiado avergonzada para reconocer públicamente la muerte de su hijo. Permaneció en silencio. Aunque encontraron su dedo allí, ya se habían llevado su cuerpo. No pude evitar sentir cierta satisfacción al ver que ni siquiera pudieron darle un funeral apropiado a su hijo. Revelé todas las pruebas reunidas por los detectives. Y pronto, la puerta de la casa familiar se llenó de gente que exigía respuestas. Al final, los arrestaron. La otrora poderosa familia del hombre más rico de la capital había caído. ¿Quieres helado? Puede que Elías no sea rico. Puede que no sea excepcional. Y su personalidad es un poco inmadura, con muchas peculiaridades. Pero al menos está presentable. Aún así me sentí contento. Así es el amor normal. Claro. Mi hijo. Que estaba estudiando en el extranjero.
Aprovechó que estaba limpiando la habitación para atacarme con un martillo. Me metió en una maleta. Y me arrojó al mar a la deriva. Se lo contó al policía que investigaba. La odiaba. La odiaba por controlarlo todo y dejarme sin libertad alguna. Pero la verdad es que no sé a dónde fue. Cuando recuperé la consciencia. Me encontré de nuevo antes del examen de admisión a la universidad. Y mi hijo me confrontaba histéricamente. Por suerte extendí la mano para tocarme la nuca. Todo estaba a tiempo. En cuanto salieron los resultados del examen de práctica del último año, el profesor de mi hijo. Ethan. Envíame un mensaje. Madre de Julian. Estos son los resultados del examen de prueba del niño. Te llamo luego para hablarlo. Abrí el informe de puntuación que me envió Ethan. Como siempre. Era el último de la clase. Estaba mirando el mensaje del profesor. Me senté en el escritorio esperando la llamada. Ethan no parecía muy mayor. Pero era responsable y hacía que la gente se sintiera cómoda. Nunca era autoritario. Tanto los estudiantes como los padres lo apreciaban. Cada vez que contactaba a los padres de un estudiante, primero les enviaba un mensaje de notificación antes de llamarlos. La madre de Julián. Su rendimiento esta vez es muy insatisfactorio. Se acerca el examen de admisión a la universidad. Y ustedes, como padres, deberían empezar a pensar en el futuro de Julián. Necesitan comunicarse bien con el niño para ver si podemos mejorar sus calificaciones. A veces, una diferencia de un punto puede significar cambiar de escuela. Tras escuchar las palabras de Ethan, sentí un momento de trance. En mi vida pasada. Ethan había dicho lo mismo. Y yo había estado tan ansiosa como una hormiga en una sartén caliente. Dando vueltas todo el día. Organicé tutorías individuales. Selección de carrera. Asesoría psicológica. Y más. Todo meticulosamente planeado. Sus calificaciones mejoraron significativamente en el examen de ingreso a la universidad. Pero apenas alcanzó el umbral de la licenciatura, ya que no había buenas carreras disponibles. A pesar de su oposición, insistí en enviar a mi hijo a la universidad en el extranjero como credencial. Esperaba que tuviera un futuro brillante al regresar a casa. En cambio, permaneció desmotivado en el extranjero. Usó varias excusas para pedirme dinero mientras asistía a sus supuestas clases para saltarse la libertad. Jugaba videojuegos. Tenía encuentros casuales. Y entregándose al libertinaje con supuestos hermanos. Al final, temiendo descubrir que cohabitaba con su novia. Me golpeó la cabeza con un martillo. Mientras me metía en la maleta, murmuró, adiós. Mamá. Desde hoy. Soy libre. Todo lo que me diste es indeseado. Solo querías convertirme en tu marioneta. Con mis últimos pensamientos conscientes. Escuché sus quejas. Nunca imaginé que mi primer viaje en el coche de mi hijo sería desde una maleta en el asiento trasero. Mamá, deja que mamá se vaya. No me des a luz en tu próxima vida. Mi hijo sonrió al arrojar al mar la maleta que me contenía. Me toqué la nuca, me dolía más que dar a luz. Tragué saliva. Intentando quitarme el sabor amargo de la boca. Ethan. Entiendo. Después de colgar con Ethan, llamé a mi supervisor. Miranda. Hermana, voy a vender mi sesión. ¿Aún necesitas a alguien en tu equipo? La voz sorprendida de Miranda llegó al teléfono. ¿Qué pasa? ¿Te falta dinero? Al darse cuenta de que se había equivocado, añadió rápidamente, no me malinterpretes. Pensé que llevabas tantos años en casa cuidando a tu marido y a tu hijo. ¿Por qué de repente quieres volver al trabajo? Al escuchar las palabras de Miranda, sentí una punzada de emoción. Sí, Kai. Siempre fui una mujer sin ambiciones. Mi mayor deseo era quedarme en casa y formar una familia. Y ser una esposa y madre devota con un hogar cálido y estable. Al dar a luz a Julián. Tuve un parto difícil con sangrado profuso. Sobreviví a una experiencia cercana a la muerte. Necesitas prepararte mentalmente, no podrás tener más hijos.
Como alguien que amaba profundamente a los niños, me sentí afortunada de tener a la pequeña Julie, a pesar del dictamen del médico. Así, Julián se convirtió en mi único hijo. Y mi único deseo era que creciera sano y salvo. Y sin preocupaciones económicas. Ante la disyuntiva entre carrera y familia, elegí una familia para mi hijo. Desde su infancia, me dediqué por completo a su cuidado. Me encargaba de todo, desde elegir pañales y leche en polvo hasta gestionar todos los aspectos de su vida diaria. Para cuidarlo mejor, incluso estudié por mi cuenta y me certifiqué como nutricionista. Y maestra de kinder. A medida que mi hijo crecía, prestaba mucha atención a todo, desde su alimentación hasta sus horarios diarios y su afición. Si sacrificarme pudiera ayudar a mi hijo a llegar más lejos, lo haría con gusto. La experiencia de mi primera mitad de vida me enseñó esa riqueza. La apariencia y otras cosas similares no importan, solo la habilidad te acompaña de por vida. Con suficiente habilidad. Aunque lo pierdas todo, puedes resurgir. El niño ya es mayor. Y yo también necesito tener mi propia vida. Le respondí a Miranda con un toque de tristeza. Miranda estaba encantada con mis palabras. Me alegra mucho que pienses así. Te enviaré los materiales por correo electrónico más tarde. Bienvenido de nuevo. Además, recuerdo que tu hijo va a hacer el examen de admisión a la universidad este año. ¿Por qué no trabajas desde casa primero? Gracias. No tuve objeciones a los arreglos de Miranda. Necesitaba tiempo para reencontrarme con el trabajo. Oí que se abría la puerta e intercambié palabras amables con Miranda. Gracias por encargarte de esto. Tengo algo más que atender. Hablamos luego. Al escuchar mi conversación telefónica, mi hijo supuso que le había reservado otro curso. Se me acercó. Inexpresiva. Y preguntó, ¿qué planeas hacerme hacer ahora? No dije nada. Observando a mi hijo en silencio. Intentando comprender sus pensamientos. Por desgracia. No pude ver a través de él. Vestía uniforme escolar y llevaba el pelo rapado. Parecía un estudiante de pies a cabeza. Me miró a los ojos con desafío. ¿Puedes darme el derecho a elegir? ¿Puedes pedirme mi opinión antes de tomar decisiones? Soy un ser humano. Quiero libertad. No quiero ser tu marioneta. Verlo pasar de la calma a la histeria. Ver la ira y la hostilidad en sus ojos. Me di cuenta de que todo había sido predecible. Suspiré y dije en voz baja, ya eres mayor. No eres un niño. Deberías entender algunas cosas. Con tus calificaciones actuales. Tú sabes mejor que nadie a qué tipo de escuela puedes ingresar. Desde hoy, puedes decidir tu propio camino. Empujé el teléfono del escritorio hacia mi hijo y continué, tome la decisión que tome, dígaselo a su padre. No voy a interferir más. Mi hijo me miró en shock. La incredulidad se reflejaba en su rostro. En un ataque de ira. Agarró el teléfono y llamó a Víctor delante de mí. Papá, ¿cuándo vuelves a casa? Mamá está enfadada y me ignora. Eres todo lo que me queda ahora. Al escuchar sus palabras a su padre, me quedé atónito. Nunca imaginé que mi hijo pudiera hacer comentarios tan manipuladores. No pude oír lo que decía Víctor al otro lado. Pero mi hijo colgó enseguida. Sus ojos se llenaron de triunfo. Aquí. Ya terminé con el teléfono. Regreso a mi habitación a estudiar. Al ver su espalda alejarse, caí en una profunda reflexión. Vi un destello de luz en sus ojos. ¿Pensaba que me quedaría para servirle a él y a su padre? Din don. Estaba revisando el material de trabajo y usé la tecla de acceso directo del teléfono para hablar con la persona de la puerta. Gracias. Solo sal de la puerta. Toc, toc, toc. Mi hijo también oyó el timbre. Salió de su habitación y corrió hacia la puerta. Papá. Su voz estaba llena de agravio. Como si lo hubiera estado acosando terriblemente. En la puerta. Los vi abrazarse fuertemente. Observé la escena con amargura,
padre e hijo inseparables. Una muestra perfecta de bondad paternal y piedad filial. Está bien, hijo. Papá está aquí para ti. Después de consolar a mi hijo, Víctor me miró fijamente. Su tono era inflexible. No hablemos de que lo ignoras por ahora. Cuéntame. ¿Cómo has estado criando a nuestro hijo? ¿Le das comida para llevar todos los días? Nunca imaginé que su primera acusación sería sobre la comida para llevar. Tampoco esperaba que las palabras de mi hijo fueran tan efectivas. Una sola llamada trajo de vuelta a un hombre que no había estado en casa en 10 días. Después de llamar a Víctor, Víctor llegó incluso antes de la comida para llevar. Hola. Ya llegó la comida de Clara. ¿Quién puede firmar? Pasé junto a los dos. Tomé la comida del repartidor. Gracias. Le mostré la comida a Víctor. Víctor. Esta es mi cena. Esta comida para llevar no era para tu querido hijo. Nunca te diste cuenta cuando cocinaba para nuestro hijo todas las comidas. Pero ahora te obsesionas con una sola comida para llevar. Víctor miró el tamaño de la porción. Claramente para una sola persona. Y se enojó aún más. Su voz se alzó en acusación. Bien, siempre que pides comida para llevar. Pero ¿cómo puedes ser tan egoísta y solo pedir para ti? ¿Has olvidado que eres madre? ¿Acaso me ves como tu esposo o a tu hijo como tu hijo? ¡Qué indignación tan justa! Así que aún conocía su rol de esposo y padre. Parecía que el hombre que nunca volvía a casa aún recordaba que tenía familia. Siempre que lo llamaba, estaba ocupado. Pero una llamada de su hijo lo hizo llegar más rápido que el repartidor. ¿Quién es el que tiene doble moral aquí? Abrí la comida para llevar. El olor. La comida colorida parecía apetitosa. Divorciémonos. Como era de esperar. Mi hijo se puso del lado de su padre y me retó de inmediato. ¿Cómo te atreves a pedir el divorcio? Papá trabaja la piedra hasta el anochecer para ganar dinero. ¿Y así es como le pagas? Maldito desagradecido. No serías nada sin papá. Recuerda tu lugar. Víctor no refutó las palabras de nuestro hijo. Acepté las acusaciones. Las palabras de mi hijo continuaron. Cada una era una puñalada en el corazón. Piénsalo, ¿qué harías sin papá? Ni siquiera podrías conseguir una bebida caliente. Cuando mi hijo terminó, Víctor intervino como el buen chico. Tu madre no quiso decir eso, Clara. Esto es infantil. Ya eres madre. No eres una adolescente con una relación. No actúes por impulso. Ante sus acusaciones, pensé que me enojaría o me entristecería. Pero en cambio, comí mi comida para llevar con calma. Terminé lentamente hasta el último bocado. La reacción de Víctor no me sorprendió hasta hace poco. Había disfrutado de todos mis sacrificios mientras intentaba juzgarme desde una perspectiva moral. Desde que dejé mi trabajo para quedarme en casa, él había estado dirigiendo su negocio afuera. Nunca movió un dedo por nuestro hijo. Ni en la vida diaria ni en los estudios. Justificándolo con el viejo dicho, los hombres se encargan de los asuntos externos. Las mujeres se encargan de los internos. En mi vida pasada. Cuando desaparecí en el extranjero. Ni siquiera me buscó y siguió concentrado en su carrera en China. Me quedé a la deriva en el mar y morí en el fondo del océano. Y todavía recuerdo lo que sentí al estar empapado en el mar helado. Mirando hacia atrás. Es realmente lamentable. Después del matrimonio. Mi esposo estaba ocupado con sus negocios y me trataba como a una niñera. Lo di todo por nuestro hijo. Pero él pensaba que era demasiado controladora y que había perdido su libertad. Poner a los demás antes que a ti mismo es el comienzo de la desgracia. Tomé un pañuelo de la mesa del comedor y me limpié la boca. Víctor. Tienes razón. Todos somos adultos y debemos responsabilizarnos de nuestras palabras y acciones. Aún así, decido divorciarme. Busquemos tiempo para firmar esto. Mi actitud fue tan firme que nuestro hijo me miró con incredulidad. Incluso pensó que los estaba amenazando.
No esperaba que hablara en serio. Abrió y cerró la boca. Y finalmente dijo: No iré contigo. Sus palabras no me sorprendieron en absoluto. No quería que lo controlara. Entonces, ¿por qué me seguiría? A pesar de las experiencias de mi vida pasada y de estar mentalmente preparado, aún sentía una punzada de incomodidad. Después de sacrificar tanto, terminé con la hostilidad de mi hijo. Víctor llevaba años en el negocio y aún valoraba mucho a nuestro hijo. Si nuestro primer hijo no hubiera sido varón, él habría usado sus conexiones para tener un segundo hijo hace mucho tiempo. Pero, ¿qué me importaba eso ahora? Ya no quería a ninguno de los dos. Creía que ya le había dado suficiente a esta familia. Uno estaba ocupado con su carrera. Y el otro quería libertad. Mejor les permitía tener lo que querían en lugar de ser el villano. Incluso por mi propio bien. Era hora de vivir para mí. Dividir la propiedad como debe ser. En cuanto a ti, miré a mi hijo y le dije con seriedad: ya eres adulto. Toma tus propias decisiones de ahora en adelante. Víctor me miró con incredulidad al escuchar mis palabras. Después de casarme con él, había mantenido un trabajo muy intenso. Cuando presentí indicios de un aborto espontáneo, dejé de trabajar por nuestro hijo. A partir de entonces mi vida giró en torno a la familia y a estos dos, padre e hijo. Por la familia. Perdí toda mi vida social e incluso el contacto con mis amigos y padres. Él sabía que nuestro hijo era lo más importante para mí, y que la familia me pesaba mucho. Solo ahora se dio cuenta de que no hablaba por enojo, sino que hablaba en serio. El hijo al que le había dado todo me odiaba. Y mi esposo me ignoraba. Ya no le veía sentido a seguir en esta familia. Esta vez. Solo quería vivir para mí. Por mi decisión. Víctor sintió que su autoridad estaba siendo cuestionada. Adoptó la actitud de una negociación comercial conmigo. Te daré una oportunidad más. No es tarde para arrepentirse. Miré a Víctor en silencio. Mi actitud era firme. Soy adulta. Y cada decisión que tomo está bien pensada. Muy bien. Realmente te subestimé antes. La ferocidad en sus ojos me hizo temblar incluso después de dormir a su lado durante años. Quizás tenía la vista realmente mal. No podía ver a través del hijo que había criado ni de la persona que dormía a mi lado. Víctor se fue al estudio sin decir palabra. Un minuto después, me pusieron en la mano un papel impreso ligeramente tibio. Nuestro hijo estaba allí de pie. Atónito. Asombrado por la velocidad de su padre, Víctor lo consoló. Está bien si a tu madre no le importas. Papá te cuidará. Entonces me miró provocativamente. A partir de hoy. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Díselo a papá. Y te apoyaré. Mujeres como tu madre. Puedo encontrar una docena afuera. No comenté lo que dijo Víctor. Después de todo, no era la primera vez que me menospreciaba. Mientras estuviéramos en casa. Según Víctor, cualquier decisión tenía que tomarse. Cuando perdí mis recursos económicos, también perdí la voz en casa. Mirando hacia atrás ahora, fui una verdadera estúpida. Me di por vencida, abandoné mi vida entera por mi familia y mi hijo. Entonces, ¿fue culpa mía el resultado de mi vida pasada? Sí, es mejorable. Lo fue. Después de descubrirlo, sentí como si hubiera roto una especie de prisión. Y todo mi cuerpo se relajó. Ya no me sentí limitado al despertar. No te preocupes. Una vez que firme. No me arrepentiré. Tomé un bolígrafo y escribí mi nombre con pulcritud. Víctor intentó retroceder para avanzar, pero volvió a fallar en el cálculo. Viendo lo rápido que yo, que siempre había sido una persona familiar, firmé los papeles. Frunció el ceño con tanta fuerza que podría aplastar una mosca. Siempre había visto cuánto me sacrificaba por nuestro hijo. Otros se maravillaban de mi dedicación. Siempre pensaba que mi hijo llegaría a ser alguien grande en el futuro. En cuanto a Víctor, estaba muy feliz de que yo tuviera la consciencia de ser una buena esposa y madre.
En mi vida pasada. Cuando surgieron varios problemas con nuestro hijo, nunca molesté a Víctor con nada que pudiera resolver. Quería que se centrara en su negocio. Claro. No tenía ni idea del carácter que tenía nuestro hijo. A tan temprana edad. Nuestro hijo no solo aprendió a fumar, a beber y a jugar, sino que también encontró novia. Tanto ella como nuestro hijo acababan de cumplir años. A tan temprana edad, tenían una relación prohibida. Y cuando me enteré, ya estaba embarazada. La primera vez que me vio. Me rogó que los bendijera. Dijo que lo habían pensado bien. Dijo que estaban verdaderamente enamorados. Dijo que el amor podía trascender la edad. Al ver a la joven, pensé que era lamentablemente ingenua. Ella luchaba por el amor puro, incluso antes de decidirse a gestionar su propia vida. Un día, si perdiera su amor, lo perdería todo. Por mi insistencia. Llevé a la novia de mi hijo a abortar. Reverencio la vida y suelo enviar provisiones a refugios de animales y ayudar cuando puedo. Pero ahora, para corregir el error de mi hijo, insistí en un curso de acción que costó otra vida. Más tarde, por casualidad vi a la novia de mi hijo. Entonces me di cuenta de que no todo es lo que parece. Ella había elegido a mi hijo de entre sus peces, porque Víctor era un hombre de negocios de una familia adinerada. Cuando Víctor vio que estaba decidida a dejar de cuidar a nuestro hijo, no se lo tomó a pecho. Lo llevaba a la empresa todos los días después de la escuela. Víctor tenía ciertas tendencias patriarcales. Cuando criaba a nuestro hijo, lo evité deliberadamente. Me alegró verlo ser bueno con nuestro hijo. Pero la indulgencia ciega es un arma mortal. Hasta que nuestro hijo regresó a buscar su cambio de ropa y me vio trabajando en un invernadero soleado. Parecía relajado y despreocupado. Me pidió disculpas. ¿Sabes qué he estado comiendo estos días? Seguí sus instrucciones y pregunté. ¿Qué? Continuó mi hijo con orgullo. Comemos en restaurantes diferentes todos los días. Dab me quiere mucho y me lleva a comer comida deliciosa todos los días. Mi hijo había estado débil y enfermizo desde niño. Tomaba medicamentos cada 3 días y lo hospitalizaban cada 15 días. Por su salud. Siempre me había encargado personalmente de su dieta baja en grasas. Menos sal. Nada de azúcar. Con una dieta equilibrada de carne y verduras, estudié nutrición con ahínco. Y la salud de mi hijo mejoró mucho gracias a la terapia dietética. Si no podía asegurarme de que sobresaliera en los estudios, al menos podía intentar mantenerlo sano. Esto fue lo más exitoso que hice por mi hijo. Estaba concentrado en mi trabajo. Pero aún así le respondí. ¡Qué bien! No estoy satisfecho. Mi hijo lo repitió. Ahora estoy muy satisfecho con lo que como a diario. No es como cuando estaba contigo. Cuando no podía comer nada. No levanté la vista. Mi actitud enfureció muchísimo a mi hijo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Así es como debe ser una madre? Ve a ver cuando una madre se enoja así con su hijo. Me enfurecieron y me divirtieron las palabras de mi hijo. Ya eres adulto. ¿Qué quieres? ¿No puedes luchar por ello tú mismo? No eras tú quien más odiaba que te controlara, dijo mi hijo instintivamente. Pero soy tu hijo. Su reacción inconsciente me hizo comprender de repente. Solo quería quitarme algo apoyándose en su condición de hijo cuando necesitaba algo. Y cuando no lo hizo, persiguió su libertad. Era tan ambiguo como su padre. Nunca me gusta ser indeciso. Una vez que tomo una decisión, actúo de inmediato. Instado por mí, solicitamos el divorcio rápidamente. Mi hijo también estaba irritable, iba a la escuela durante el día y buscaba a Víctor después. Aún no es tarde para que te arrepientas. Víctor estaba en la puerta de la oficina de asuntos civiles. Sonreí y negué con la cabeza. Entra primero. ¿Te estás divorciando voluntariamente? ¿Lo has pensado bien? Sí. En respuesta a la pregunta del secretario. Entregué los documentos con calma.
Víctor, aparentemente a regañadientes, también me entregó los suyos. Solo yo sabía que su mirada estaba cargada de provocación. Esperando que cediera. Después de leer la solicitud de divorcio, la secretaria me miró con lástima otra vez. Sabía por qué me miraba así. El acuerdo de divorcio parecía justo. Dividir la propiedad según la ley. Pero gracias a la manipulación de Víctor. Los bienes raíces. Los autos. Y la compañía desapareció. Habían sido hipotecados como activos hace mucho tiempo. Solo una pequeña parte. Me asignaron una casa antigua en la zona urbana. Esa fue la dote que me dio mi padre. Después de casi 20 años de matrimonio. No tenía nada. Me había convertido en un chiste. Salí de la oficina de asuntos civiles. Sentí una oleada de alivio. Incluso la hierba junto al camino se veía fresca y hermosa. Bip. Víctor bajó la ventanilla. ¿Quieres que te lleve? Negué con la cabeza y me negué. No hace falta. De principio a fin. Nuestro hijo había estado jugando con su teléfono en el asiento trasero, sin mirarme ni una vez. Con los vehículos yendo y viniendo por la carretera. Me sentí completamente relajado y no pude evitar reflexionar. Debería haberme controlado demasiado. Una vez que él tuvo sus propios pensamientos. Solo se sentía abrumado y aburrido. Sin espacio propio ni la libertad que deseaba. Lo que le daba siempre era lo que yo consideraba bueno. Podía entender por qué mi hijo no quería hablar conmigo ahora. Debía estar muy contento de finalmente no tener que vivir conmigo todos los días. Después de años viviendo con Víctor. Sabía que era un hombre dispuesto a gastar dinero en su hijo. Quizás no fuera un buen esposo, pero debería ser capaz de ser un buen padre. Con su padre por estas fechas. Mi hijo seguramente alcanzaría la libertad con la que había soñado. En cuanto a mí. Ya no tenía que ser el villano a sus ojos. Esta vez. Podía tener todo lo que quisiera. Él podría hacer lo que quisiera y vivir la vida que quisiera. Y yo podría volver al trabajo y vivir el resto de mi vida por mi cuenta. Así. Ambos podríamos tener una vida plena. Saludé a Miranda y decidí trabajar en la empresa. Un ambiente profesional me motiva más para progresar rápidamente. Madre de Julián. Necesito hablar contigo sobre los problemas de tu hijo. Por favor, prepárate. Al ver el mensaje de Ethan, mi primer pensamiento fue, ¿no le contó Julian a Ethan sobre nuestro divorcio? Rápidamente descarté esa idea como imposible. ¿Pero no era su mayor deseo que dejara de interferir? Seguramente le habría dicho al profesor inmediatamente que contactara a su padre. Entonces, ¿por qué seguía el profesor contactándome? Antes de que pudiera resolverlo, Ethan llamó. La madre de Julian. ¿Es buen momento para hablar? Afán, Ethan vos. El padre de Julian ahora es responsable de sus asuntos. Es inútil discutirlos conmigo. Decidí aclararlo con el profesor. Ethan hizo una breve pausa. Ya hablé con el padre de Julián. Pero no sirvió de nada. Sé cuánto te has sacrificado por tu hijo. Y no quiero oír las palabras de Ethan. Mis ojos se calentaron. Así que alguien notó mis esfuerzos. Al pensar en el trágico final de mi vida pasada, sentí una oleada de agravio. Lo había dado todo. Solo para encontrar una muerte violenta. Mi hijo. Aquel a quien amaba profundamente. Estaba resentido por mi control. Siempre pensé que estaba resignado a este destino. Que podía arreglármela solo. Pero en el fondo seguía sin reconciliarme. Al oír mis sollozos silenciosos. Ethan dijo, llora si lo necesitas. Por mucho tiempo. Se quedó en silencio. Simplemente escuchando. De repente se dio cuenta de que seguíamos en la llamada. Me disculpé. Lo siento. Está bien. Entiendo cómo te sientes. Pero el examen de admisión a la universidad es crucial para el futuro de tu hijo. Dijo. No sigas actuando sin impulsividad como madre. Ethan tenía razón.
Aunque había decidido dejar de intervenir en la vida de Julian. No podía hacer la vista gorda. Después de pensarlo mucho y de un compromiso, le recordaría a su padre. Después del divorcio, Víctor había bloqueado mi información de contacto para evitar cualquier conexión. Ahora era necesario visitar su empresa. Nunca había estado en su oficina. Pero localicé su lugar de trabajo gracias a la licencia comercial. Sin cita previa. La recepcionista no me dejó subir. Me parecía imposible entrar a la empresa. Recurrí al método más sencillo, esperar en la sala del vestíbulo. Pero a diferencia de las telenovelas dramáticas, la realidad no me ofreció un encuentro conveniente. Esperé toda la mañana. Incluso cuando mi teléfono se había quedado sin batería, sin siquiera verlo. Este enfoque claramente no estaba funcionando. Necesitaba un nuevo plan. Antes de que se me ocurriera uno, recibí un mensaje suyo, Sala VIP 3. Junto al mar. Mañana a las 6 de la tarde dudaba que me invitara. Estoy mirando el calendario. Me di cuenta de que era nuestra reunión familiar mensual. Este mensaje probablemente era un mensaje masivo. Pero reveló su horario. Después del divorcio, no tenía intención de asistir a esos eventos. Volví a llamar, pero solo oí la señal de ocupado. Sonreí con amargura y dejé el teléfono. Ahora sí que parecía que no tenía otra opción. Con él bloqueándome, esta era mi única oportunidad de conocer a Víctor. El matrimonio había sido un ciclo constante de ceder y ceder. Solía consolarme pensando que simplemente me preocupaba la familia. Mirando hacia atrás, todo parecía una broma. Abrí mi armario para elegir un conjunto adecuado. Después de revisar los estantes varias veces, no encontré nada satisfactorio. La mayoría de la ropa estaba pasada de moda o desgastada. Algunas prendas que nunca me había atrevido a usar ahora me quedaban mal debido a los cambios de peso. Este armario era un espejo que reflejaba toda mi vida de casada. Cuando siempre priorizas a los demás, ¿cómo puedes esperar que te prioricen? Al final, me obligué a elegir mi atuendo para la reunión con Víctor. Recordaría esta humillación y aprendería a apreciarme. Esperé temprano en la entrada del restaurante. Me dolían las piernas de estar de pie. Hasta que finalmente apareció Víctor con una compañera, Vivian. Víctor ya me había enseñado sus fotos. Siempre que Víctor se emborrachaba en cenas de negocios y no volvía a casa, era Vivian quien me enviaba un mensaje. Llevaba un maquillaje elegante. Un vestido bien entallado que complementaba a la perfección su figura, un conjunto claramente elaborado. Se acercaron riendo. Víctor lucía una expresión tierna, poco común en nuestro matrimonio. Juntos. Formaban una pareja impresionante. Víctor. Necesito hablar contigo. Interrumpí su camino. Su sonrisa se desvaneció al instante. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es? Intervino Vivian cortésmente. La voz de Víctor se suavizó. Como si la molestara menos. Ahora solo soy una extraña. Vi la provocación en sus ojos mientras le arrullaba a Víctor. Si no quieres decirlo. Está bien, no seas tan duro. Seguro que tiene una razón para esperarte. ¿Debería entrar primero y darte espacio? Viendo su muestra de cariño. Sentí otra punzada de fracaso. Después del divorcio, él había desaparecido y probablemente ya había seguido adelante en secreto. No es necesario. Corté la comunicación. Ethan me contactó. Tienes que concentrarte tanto en tu negocio como en Julian. No olvides que sigues siendo su padre. Víctor frunció el ceño. Confundida. ¿Y Julian? Gotas de sudor se formaron en la frente de Vivian. Sus ojos delataban malicia. No esperaba que la verdad saliera a la luz tan pronto. Aunque marcada por mi pasado. Como madre de Julian. Me sentí obligado a advertir a Víctor. Esperaba que pudiera guiar a nuestro hijo lejos de la imprudencia. Me aferré a la esperanza de que con Víctor tomando el control, el destino de Julian podría cambiar. Ethan dijo y mis palabras fueron interrumpidas. Vivian intervino de nuevo. Hablé con el profesor de Julian.
Dijo que todo está bien. Víctor le gritó. Inusualmente duro. Cállate. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora quiero oírla. Un momento estaban acaramelados. Al siguiente se volvió despiadado. Ella intentó salvar la situación, pero malinterpretó por completo a Víctor. Para él. Quizás yo fuera prescindible. Pero Julián era su legado. Un símbolo de su éxito como empresario y padre. Reprendido. Vivian cometió el error de no contradecir directamente a Víctor. En cambio, me lanzó una mirada de resentimiento por entrometerme. Su reacción dejó claros sus motivos. Estaba apresurando las cosas. Ethan dijo que Julian había estado faltando a clases. Peleas. Citas. Y asociación con pandilleros. Debido al comportamiento de Julián, Víctor tuvo que dejar el trabajo de lado para tener conversaciones serias con nuestro hijo. Dudaba que sirviera de algo. Mi teléfono sonó pronto con la llamada de Julián. Mirando el identificador de llamadas, suspiré. Era la primera vez que me llamaba voluntariamente. En cuanto respondí, estalló su guerra. Le contaste a mi papá. Dijiste que dejarías de interferir. El ruido de fondo y el sonido decente sugerían que estaba en un lugar sórdido. Incluso en su etapa rebelde. Una vez se contuvo conmigo. Ahora, después del divorcio, ya no me veía como familia. Revelando su verdadero yo. Mirando la hora 2209, dije con firmeza, no necesitas seguir confirmándolo. Dije que ya eres adulta. Libre de elegir, pero responsable de tus decisiones. En cuanto a tu padre. Solo se lo recordé. Lo que haga es cosa suya. Julián murmuró con desdén. Da igual. Deja de delatar. Vivian se encargará del resto. Una voz de mujer lo llamaba de fondo. Tengo que irme. Incluso con un título universitario. Años sin trabajar me habían dejado oxidado. Ponerme al día requería un esfuerzo extra. Hoy me presentaría formalmente ante María por primera vez. Naturalmente nervioso. Después de revisar mi informe. Ella sonrió. Es impresionante que lo hayas logrado en tan poco tiempo. Sabía que tenía razón contigo. Aliviado por sus elogios, dije, es gracias a ti. Miranda. No estaría aquí sin ti. Deja de lado eso de las formalidades. Dijo ella. Dejando la carpeta a un lado. Clara. ¿Cómo va todo en casa? Sobre todo con tu hijo. Sabía a qué se refería. Antes estaba tan obsesionada con la familia. Aunque no le había contado nada de Víctor y Julián. Mi repentino regreso a la profesión debió de generar dudas. Le agradecí a Miranda, quien apoyó mi regreso y deseó mi felicidad. Me había dejado ir de la empresa hace años y ahora me daba la bienvenida. Ella siempre había respetado mis decisiones. Metió un mechón de cabello detrás de mi oreja. Respondí con seriedad. Todo está bien. Como dije, mi hijo ya creció. Y necesito mi propio espacio. Miranda suspiró ante mis recientes dificultades. De repente. Ella se puso de pie. Muy bien. Hoy te invito a una celebración. Fiel a su carácter audaz, Miranda convirtió la celebración en un evento de team building para la empresa. Era mi primera vez en un bar desde que renuncié. Luces tenues. Canto apasionado en vivo. Y hombres y mujeres balanceándose en la pista de baile. Yo también solía ser una persona moderna. Salía a bailar y a beber a menudo. Ahora parece que fue hace una eternidad. Clara, me alegro mucho de que hayas vuelto, hermana. Miranda estaba claramente borracha. Arrastraba las palabras un poco. Pero su alegría era evidente. Pero seamos sinceros, si no te va bien, seré duro. Miranda es una mujer soltera de toda la vida que se ha dedicado por completo a su carrera. Así que cuando dejé mi trabajo por mi familia, ella no lo entendía, aunque era amable. Respetó mi decisión a pesar de lamentar mi partida.
Incluso luchó con el jefe por los beneficios cuando me fui y ahora me ayuda incondicionalmente a volver al trabajo. Tengo suerte de conocerla. Miranda, estás borracha. Déjame llevarte a casa. Al salir del aparcamiento pasando la entrada del bar, vi por la ventana a alguien parecido a mi hijo con una niña en brazos. Pensé. Por muy irresponsable que fuera mi hijo, no haría esto tan cerca de su examen de admisión a la universidad. Me aferré a una pizca de esperanza. Quizás estaba viendo cosas por la bebida. Mi fantasía se hizo añicos rápidamente cuando mi hijo llamó por la ventana, tras haber cumplido mi pequeño suspiro. Lo vi sosteniendo su teléfono. Con la otra mano arreglando el cabello de la chica. Miranda. Me despertó el tono de llamada. Dije, ¿por qué no contestas? Le enseñé el teléfono. Y ella amablemente levantó la mampara. Contéstalo. Contesté. ¿Qué? La voz de mi hijo era imperativa, dame dinero. No entendía por qué me lo pedía. Antes de poder reaccionar. Solté sin pensarlo. ¿Para qué? Los hábitos son aterradores. Mi pregunta lo enfureció. ¿Desde cuándo te importa? Di sí o no. Si papá no estuviera en una cena y Vivian estuviera dormida, ¿te contactaría siquiera? ¿Dónde más puedo conseguir dinero? No. Colgué enfadada. Mi hijo ni siquiera fingió ser educado. La chica levantó la vista y le dijo algo. Y vi su rostro, era la novia de su vida pasada. Después de dejar a Miranda, insistió en que me quedara a pasar la noche por seguridad. Acostado en la cama. No podía dejar de pensar en la chica. Parecían estar juntos de nuevo. ¿Se embarazaría? Recordé su caótica vida privada. Sin mí. ¿Lo lograrían? Justo cuando me estaba quedando dormido, Víctor llamó. Ven al hospital ahora mismo. Julián tuvo un accidente de coche. Su voz sonaba urgente en medio del caos. 137 viejos dichos, los hijos son deudas. Es muy cierto. Corrí al quirófano. Pero Víctor llegó tarde. Estaba despeinado. Con sospechosas marcas rojas en el cuello de la camisa. Y Vivian a su lado. Era obvio que venían del mismo sitio. Pero, ¿por qué debería importarme? Me aparté en silencio intentando distanciarme de ellos. Apareció el médico. ¿Quiénes son los familiares del paciente? Nos falta sangre, la necesita mucho. Puedes llamar a amigos con grupos sanguíneos compatibles para donar o donar sangre en otro hospital para intercambio. Avísame. Víctor me señaló inmediatamente. Haremos el intercambio. Es su madre, déjala donar. Sentí escalofríos al ver su actitud arrogante. Pensé que Víctor simplemente no se expresaba bien, pero era responsable. Centrado en su carrera. Incluso después de que me bloqueara después del divorcio. Nunca lo culpé. Pensé que era mejor ser desconocidos que estar enredados. Pero me equivoqué. Incluso con nuestro hijo en cirugía. Calculó la gravedad al instante. Este desconocido arrogante estaba irreconocible. Víctor. Tengo la presión arterial alta y no puedo donar. Consulté con el médico, la decisión la toma el padre. Era ama de casa y no tenía amigos. Víctor me miró con incredulidad. ¿Desde cuándo tienes la presión alta? Dándose cuenta de la urgencia. Le susurró a Vivian. Esta se fue llorando y mirando al médico. A solas con Víctor frente al quirófano. Intentó romper la incomodidad. No tenía ni idea de tu hipertensión. Yo. No te preocupes, nuestro hijo estará bien. Yo no me negué a donar por miedo a no poder hacerlo. Su autojustificación sonaba irónica. Me horroriza su informe médico anual, ella podía donar sangre regularmente sin problemas. A él solo le importaba el mismo. Sentí lástima por Vivian. Por mucho que lo intentara, jamás podría contener a este hombre. La cirugía fue un éxito. Y con la rehabilitación, nuestro hijo volvió a caminar con normalidad. Tras el periodo de observación de 2 horas.
Víctor fue el primero en irse. Lo miré fijamente. Tienes la custodia de nuestro hijo. ¿No es inapropiado dejarlo conmigo? Víctor se volvió amable al instante. Como si no fuera él quien me había bloqueado. Eres su madre, te confío a él. Reí con amargura. Recordando su frialdad. Esto era solo una evasión. Un hombre que solo se preocupa por sí mismo. Descuidando incluso a su esposa e hijo, quienes querían estar cerca de él. Sin importarle sus pensamientos. No quería tener nada que ver con él. ¿No eras tú quien quería ser un desconocido? Antes estaba obsesionada. Pensaba que darle lo que creía mejor era amor. Qué bueno que pueda elegir su propia vida. Asume la responsabilidad de tus decisiones y dale un buen ejemplo a tu hijo. Adiós. Después de saber que nuestro hijo estaba fuera de peligro. Dejé de ir al hospital y me dediqué al trabajo. Con una competencia cada vez mayor, cerré varios tratos importantes y recibí elogios de los clientes. Miranda estaba emocionada y me regaló acciones de la empresa como recompensa. Siempre supe que lo tenías dentro. Si te hubieras quedado, ya podrías tener más rango que yo. Sonrió radiante al entregarme el contrato de acciones. En cuanto lo firmé, se apresuró a entregarlo. Miranda tenía un lado infantil bajo su fachada de profesionalismo. La vida parecía mejorar. Con el examen de admisión a la universidad acercándose. Prosperé en el trabajo. Como accionista me sentí más motivado que nunca. Me di cuenta de que invertir en mí misma. Tratarme como a una persona me traía alegría a diario. Me centraba en complacerme disfrutando de mis comidas favoritas sin preocuparme por los gustos ni las opiniones de los demás. Fue liberador. Mis compañeros decían que cada día parecía más joven. Tarareando una canción con un vestido nuevo. Llevando el desayuno. Me sentí viva. En la entrada de la oficina. Vivian me bloqueó. Se veía demacrada. Así debería ser una mujer. ¿Abandonar a tu hijo y a tu marido? No puedes vivir solo para ti. Sus intensos celos me impactaron. ¿Te envió Víctor? ¿Por qué no le preguntas si ha cumplido con sus responsabilidades como hombre? Ya hice todo eso antes, ¿y qué obtuve? Me quedé sin nada en el divorcio. Si tienes algo de sentido común. Verás que mi hoy es tu mañana. No intentes cambiar a alguien con amor, me llevó media vida aprenderlo. Este fue mi consejo para ella. El primer día del examen de admisión a la universidad, encendí la computadora como siempre. ¡Qué sorpresa! ¿Hijo asesina a su padre y luego se entrega? Debajo había una foto de mi hijo con uniforme de prisión. Me quedé mirando. Atónito. Al oír la notificación del navegador. ¿Has estado trabajando sin parar? ¿Quieres un descanso? Miranda entró. Me vi pegado a la pantalla. ¿Oíste? Sí. Abrí el artículo. Detallaba cómo Víctor descubrió el juego y el libertinaje de su hijo y le cortó la mesada. En respuesta. Nuestro hijo mató a Víctor a martillazos y a su novia embarazada en un ataque de celos. Con 2 muertes en su conciencia. Se declaró culpable y recibió cadena perpetua gracias a su confesión y a la defensa de su abogado. Al ver su foto al final, sentí un dolor sordo en la cabeza y una amargura en la boca. La familiar asfixia gélida me abrumaba. Miranda y yo estábamos tumbados en sillas en el parque de un sanatorio. Tomando el sol. Clara, me alegro mucho de que hayas vuelto al trabajo. Dijo. Ojos cerrados con satisfacción. Sí. Está bien. Si no fuera por las lecciones pasadas, aún estaría dándole vueltas a esos dos. Destinado a un final trágico. Ahora podría explorar el país. Ayudar a estudiantes pobres y animales callejeros. Una vida plena y sin remordimientos. Miranda. Conocerte fue mi suerte. Fin. Historia adicional 1. Estoy a punto de ser padre. Y ella necesita dinero para su alimentación. Pero mi padre me cortó los fondos. Así que tengo que ir a casa a buscar el dinero.
¿Dónde lo escondió? Como hombre de negocios, sé que siempre guarda efectivo en casa. Después de forcejear para abrir la caja fuerte, no encontré dinero. Vi mi informe médico. ¿Sida? ¿Sífilis? ¿Qué enfermedades son estas? Nunca había oído hablar de ellas. Después de leer las explicaciones en línea, mi mundo se volvió completamente oscuro. Pensé que tras dejar a esa mujer, seguir a mi padre me permitiría vivir como quisiera. Pero en poco más de un mes. La realidad me golpeó con fuerza. Pensé en Vivian consintiéndome y en mi papá concediendo todos mis deseos. Pero ¿por qué no me dan dinero ahora? Los días con mi bebé eran felices, solo me dejó a mí. Ahora que está embarazada, necesita mucho dinero. I need money. Pensé en acudir a esa mujer. Quizás me daría dinero si le prometía mantenerla en su vejez. En la puerta de su empresa. Vi cuánto había cambiado después del divorcio. Estaba irreconocible. Vivian estaba hablando con mi mamá. Pero yo estaba demasiado lejos para oírla. Después de que mi mamá se fue. Vivian gritó furiosa, «Tienes un corazón tan frío. Tu hijo nunca te cuidará. Morirás sola en tu casa podrida. Y nadie lo sabrá. Así que esta mujer está decidida. Ya no puedo contar con ella». En ese momento, un suspiro bajó. Mi bebé me envió un mensaje. Debemos tener una conexión. Lo sé todo. Terminemos. El bebé que llevo en el vientre tampoco es tuyo. No me molestes más. ¿Queda algo real en este mundo? Deja que todo se derrumbe.